Vamos a estar ahí en el texto que se leyó, Gálatas 5, 26 hasta el 6, 6. Ese será nuestro texto de estudio. Solamente voy a leer los primeros versículos. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El título para el mensaje el día de hoy es Los frutos de una iglesia que anda en el Espíritu. Los frutos de una iglesia que anda en el Espíritu. Mis hermanos, antes que nada yo quiero que recuerden que nos encontramos en el contexto de la exhortación apostólica en el capítulo 5 y el verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el contexto más general, vamos a decir, en el cual nos encontramos ahora. El apóstol, vamos a decir, ya está pasando a las aplicaciones, ¿no? Después de haber expuesto toda la doctrina sobre la justificación por la fe, y que como resultado eso trae libertad, lo que es la verdadera libertad cristiana. Ya no vivir dependiendo de las obras de la ley como era en el antiguo pacto. Y esta enseñanza o esta exhortación de andar en el Espíritu se da en contraposición a la enseñanza judaizante que promovía una vida legalista producto de las obras o el esfuerzo de la carne. Sí, cada intento de una persona por tratar de agradar a Dios a través de sus propias fuerzas, incluso si es tratando de someterse a la ley, eso es producto de la carne, eso es una vida legalista. El apóstol ha mostrado claramente el contraste entre vivir en las obras de la carne y vivir por el poder y en dependencia del Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos en las últimas prédicas, ¿recuerdan? Ya hablamos tanto de la parte negativa, el hecho de no satisfacer las obras de la carne. Ahí vimos la lista, explicamos cada uno de esos puntos, pero también hablamos del aspecto positivo, lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu, ¿no? Y cómo eso se manifiesta en la vida de cada creyente. Vivir, hermanos, en las obras de la carne trae como resultado una vida miserable de frustración y culpa. Escuchen, ese es el resultado de vivir por la carne. Trae una vida miserable de frustración y culpa, ya que no tiene el poder para agradar a Dios y abandonar su pecado. Lamentablemente, muchas personas que creen que son creyentes viven este tipo de vida. ¿Por qué? Porque realmente no han experimentado el nuevo nacimiento y por lo tanto no tienen al Espíritu Santo en su vida, lo cual los lleva a frustración. Por otro lado, vivir bajo la guía y el poder del Espíritu trae como resultado una vida fructífera y de plena comunión con Dios. Así es, mis hermanos, todo creyente inevitablemente, en mayor o menor grado, vive en el poder del Espíritu y manifiesta, por lo tanto, el fruto del Espíritu. La última vez, precisamente, hablamos de cómo es vivir una vida fructífera, producto de nuestra relación con el Espíritu. Recuerden, Él es la fuente de donde el creyente puede vivir una vida piadosa, una vida plena. También lo vimos en relación con el texto paralelo de 2 de Pedro 1, del 5 al 8, hablando de esas virtudes que acompañan la nueva naturaleza, recordarán. Pero hermanos, también debo decir esto, que mientras estaba predicando ese texto la última vez, y después también incluso hablando con el pastor Ricardo, fui convencido de que 1 Corintios 13, del 4 al 7, también es un texto paralelo de Gálatas 5, 22 y 23, que habla del amor y sus frutos.
ahorita obviamente no tengo tiempo para ir allá, pero ustedes en sus casas pueden revisar 1 Corintios 13, del 4 al 7, y van a ver que la lista que aparece allá, como la que aparece en Gálatas 5, 22 y 23, es paralelo. Las mismas virtudes, quizás algunas en otras palabras, en términos sinónimos, pero son lo mismo. Por cierto, esto de andar en el Espíritu concierne a todos los creyentes y en las diferentes áreas de su vida. O sea, esto de andar en el Espíritu tiene que ver, primero que todo, en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Tiene que ver con nuestro aspecto personal como individuos, tiene que ver cómo vivimos en la casa, en el trabajo, etcétera, en las diferentes áreas de la vida. Pero el apóstol no se queda ahí y ve como algo importante la manifestación de este fruto en el contexto de la iglesia local. Al apóstol le interesa mucho el bienestar de la iglesia local. Y hoy, con la ayuda divina, vamos a ver la práctica de dicho fruto en el contexto de la iglesia local. Yo espero, con la ayuda del Señor, que esto realmente nos ayude para que de aquí en adelante podamos vivir más a la luz de una vida espiritual, de lo que es el fruto del Espíritu en la iglesia. Los frutos entonces de una iglesia que anda en el Espíritu es el contexto de nuestro pasaje. Y todo esto, como veremos, no está peleado con la ley, por si acaso. Al contrario, estas virtudes que ya vimos y que veremos hoy, estas virtudes son el cumplimiento de la misma porque son fruto del amor. Y como vimos hace un rato en la mañana, en una sola palabra, ¿cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. El amor. Así que vamos a ver que esto no está peleado con la ley. Así que una iglesia que anda en el Espíritu mantiene buenas relaciones entre sus miembros. Ese será nuestro bosquejo, lo que vamos a seguir el día de hoy. En primer lugar, mantiene buenas relaciones entre sus miembros, restaura a los caídos, ayuda a los débiles, mantiene una actitud humilde y es recíproca con su liderazgo. Estos son los frutos que el apóstol presenta aquí en este texto y que vamos a ver. Como verán, todos estos son imperativos. O sea, no son sugerencias, recomendaciones para una iglesia saludable. No. Estos son mandamientos para que una iglesia viva a la luz del Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, por ejemplo. Restaurarle con espíritu y mansedumbre. Sobrellevar los unos a los otros. Someta a prueba cada uno su obra y haga partícipe de toda cosa buena. Como se dan cuenta, son todos imperativos. Y por supuesto, esto tiene su base ¿en qué? En lo que ya hemos estado hablando también en la serie. Esto tiene la base en el indicativo más importante, que es la relación, andar en una relación con el Espíritu. Andar en una relación plena con el Espíritu. Estar dispuestos siempre a someternos a la voluntad del Espíritu cada vez que nos exponemos a su palabra. Bien, entonces, en primer lugar, hermanos, hablemos de que la iglesia que anda en el Espíritu mantiene buenas relaciones entre sus miembros. Versículo 26 de Gálatas 5. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pareciera que el apóstol Pablo de repente con un telescopio que traspasara el tiempo nos estuviera observando y nos estuviera diciendo estas palabras, ¿no es cierto? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El apóstol empieza con un mandato negativo.
no nos hagamos vanagloriosos e irritándonos unos a otros. Amonesta a los creyentes para que observen sus propias vidas y dejen de jactarse, provocar argumentos y tener envidia entre unos y otros. Mis hermanos, esta amonestación es muy práctica para nosotros como iglesia, para cualquier iglesia, porque estos son problemas que lamentablemente todo el tiempo están atacando la salud espiritual de la iglesia. La vanagloria, el querer hacer todo nomás para tener la aceptación de los demás, ¿no? Eso es algo muy común, lamentablemente. Irritándonos unos a otros, provocando a los demás, ¿no es cierto? Los celos, la ira, la contienda. ¿Todo eso qué es, hermanos? ¿Recuerdan? Ya lo vimos. Eso es producto de la carne. Y lamentablemente, otra vez, como les dije hace un momento, cuando no nos sometemos a la guía y el poder del Espíritu, esto es lo que viene. La envidia, dice, envidiándonos unos a otros. Son características de creyentes que no andan en el Espíritu, sino que están en la carne y así estorban la comunión del cuerpo, porque como veremos, al final de cuentas, nosotros somos todos parte de ¿qué? De un mismo cuerpo. Pero si vivimos o si dejamos que esos reductos de la carne que todavía moran en nosotros salgan a flote, entonces esto es lo que va a pasar. Santiago lo pone de esta manera, el capítulo 4, versículos 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿A quién está hablando Santiago? ¿A creyentes? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Lo mismo que tenemos allá en Gálatas, ¿se dan cuenta? Matáis y ardéis de envidia. ¿Y qué dice? No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Ese es el problema. El problema es la motivación, lo que está en el asiento de nuestra voluntad. Esas actitudes pecaminosas son la marca de cristianos pecadores e inmaduros que ponen sus propios intereses por encima de los intereses de sus hermanos en la fe. Lamentablemente esa es la realidad de muchos. De ahí la importancia de esta exhortación, hermanos. Todas estas son actitudes negativas que afectan las relaciones entre los miembros y esto es algo con lo que todos los creyentes en mayor o menor grado luchamos. ¿Sí? Si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta que hemos fallado de alguna manera. Otra vez, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Opuesto a estas actitudes negativas, el apóstol, entre otras cualidades, dice en 1 Corintios 13, del 4 al 5, que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Miren, esto es lo opuesto a lo que, de lo que Pablo nos está exhortando a que no hagamos. No tiene envidia, no es jactancioso, o sea, no se envanece. Bueno, lo voy a decir, no se envanece precisamente. No hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no quiere sobreponerse, oponerse encima de los hermanos. No se irrita. ¿Ve? Está utilizando la misma terminología. No se irrita, no guarda rencor. Esto es el opuesto. Ese es el amor ágape. Ese es el amor en el cual la iglesia debe convivir todo el tiempo. Y bueno, de hecho, como vamos a ver, todos estos frutos de una iglesia espiritual están relacionados con el amor. O sea, todo esto es fruto del amor ágape, del amor divino, del amor de Cristo que mora
en nosotros. Si no hay eso, pues no va a haber lo demás. Y llama la atención cómo termina Pablo el capítulo 4 de Efesios. Dice versículos 31 al 32, esto también es opuesto a esa actitud de la carne. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Eso es lo que Pablo dice que debemos nosotros quitar de nuestras vidas. Antes, aquí viene el contraste, sed ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el amor. Ágape. Ese es el amor con el que fuimos salvados y ese es el amor que Dios está interesado en que nosotros expresemos hacia nuestros hermanos. Como ven, la contraparte de esas actitudes negativas y pecaminosas es la sumisión voluntaria al Espíritu que da como fruto estas amorosas virtudes. Así que ya vimos el primer punto, la iglesia que es guiada por el Espíritu mantiene buenas relaciones entre sus miembros. En segundo lugar, restaura a los caídos, versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando una persona tropieza y cae, lo primero que hacen muchas personas es caerle encima. Como se dice popularmente, al caído caerle. Hermanos, esa actitud es contraria al Espíritu de Cristo. Esa es una actitud mundana y del infierno. Cuando una persona tropieza y cae, lo primero que necesita es levantarse. Y muchas veces requiere la ayuda de otros para hacerlo. Sí, por eso Pablo lo está poniendo en este contexto. Está diciendo, vivan de esta manera, mantengan una buena relación entre ustedes como hermanos, experimenten lo que es el amor ágape, pero hay muchos que van a caer. Por eso dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque eso va a pasar también. ¿Y qué dice de si eso pasa? Bueno, ahí viene la ayuda de otros. Una parte integral de la disciplina en la iglesia es ayudar a un hermano caído para que vuelva a ponerse sobre sus pies, tanto en sentido espiritual como moral. Incluso, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, merece ayuda y ánimo tanto como reprensión. Por supuesto, viene la parte de la disciplina, de la reprensión. Si hay algo que corregir, hay que hacerlo. Pero incluso, como dice el texto aquí, si alguno fuere sorprendido. ¿Cierto? Esto es como cuando la mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Recuerdan el relato? Y ustedes ya saben la historia, no voy a decirlo, pero ¿cuál es el punto de esto? El Señor no la condenó. Al contrario, la levantó. Claro, después le dijo, vete y no peques más. El arrepentimiento. Pero esa es la idea, mis hermanos. Aun si alguien es sorprendido en alguna falta, merece ayuda y ánimo tanto como reprensión. Al final de cuentas, ese es uno de los propósitos de la disciplina eclesiástica: levantar al caído. Ahora bien, la responsabilidad de disciplinar a los que tropiezan, así como de las que cometen pecados más serios, reposa en los hombros de los miembros de la iglesia que son más espirituales. Bueno, todos en mayor o menor grado tienen una responsabilidad, pero definitivamente reposa sobre los hombros de los más espirituales, como dice el texto, vosotros que sois espirituales.
Los creyentes más espirituales, obviamente, son aquellos que andan en el Espíritu, están llenos del Espíritu, se someten a la guía y el poder del Espíritu y por tanto manifiestan el fruto del Espíritu. Aquellos que en virtud de su fortaleza espiritual son responsables por aquellos que son débiles y menos espirituales. Obviamente ahí nos encontramos los pastores, pero no somos los únicos. Hay otros hermanos que también ya tienen buen tiempo, han sido instruidos, edificados, también someten su vida a la guía del Espíritu y también pueden ayudar a los que han caído. Los creyentes espirituales restauran a un creyente caído primero que todo mediante el simple reconocimiento de su falta como tal. O sea, el hecho de que nosotros tengamos la responsabilidad de levantar al caído no quiere decir que estamos de acuerdo con su falta o su pecado. No, tenemos, de hecho, parte de esa restauración es que esa persona vea su pecado como tal. Más bien, ese es el primer paso en ese sentido. Que la persona pueda ver su pecado como tal. Hasta que una persona admita su pecado, no puede ser ayudado a salir de él. Una vez que lo hace, entonces debe ser alentado a confesar su pecado ante Dios y apartarse de él en arrepentimiento, buscando con sinceridad el perdón de Dios. Pero es paso por paso, ¿no? Primero un reconocimiento de su falta, de su pecado. Luego una confesión, si hay que confesarlo con otros hermanos, en fin, según sea el caso, ¿no? Pero principalmente delante de Dios. Jesús estableció con precisión el modelo de disciplina para el miembro de una iglesia que está en pecado, dice en Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, júzgalo. ¿Eso dice? No. Ve y repréndele estando tú y él solos. Eso es importante. A veces hay palabras tan sencillas que pasamos por alto que son importantes. Es como esa palabra solos. Si tú has visto a un hermano en pecado, ¿tienes que ir y contarlo de una vez a la iglesia? ¿Tienes que ir y murmurar de esa persona? No. Repréndele estando tú y él solos. ¿Por qué? Porque la disciplina no es para destruir otra vez, sino para restaurar. Ve con él solo. Y mira lo que dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el propósito. Si te oye, gloria al Señor, lo has ganado. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Claro, si este hermano no entiende en esa forma, pues entonces vamos a tomar a un par de hermanos más que sean testigos del asunto. Porque ya parece que entonces hay algo más, ¿no? Esa falta de arrepentimiento. Y si no nos oyere a ellos, entonces ahora sí ve con la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano, cobrador de impuestos, en fin. O, en otras palabras, tenle como incrédulo. Porque ya después de haber agotado todos esos pasos, si aún así no expresa un arrepentimiento, pues estamos hablando al final de una persona que no ha nacido de nuevo, ¿no? La idea es que en ese proceso, el que es creyente de verdad va a reaccionar. Ese es el propósito de la disciplina, hacer reaccionar al hermano que ha caído. La restauración entonces de hermanos caídos siempre debe hacerse con espíritu de mansedumbre. Esa es la otra, la actitud. ¿Con qué actitud lo vamos a hacer? ¿Con la actitud de alguien que está por encima del otro? No, dice con espíritu de mansedumbre, lo cual es característico de aquellos que andan en el Espíritu. Como vimos la última vez, la mansedumbre es fruto del Espíritu.
Un cristiano que critica y juzga mientras intenta levantar a un hermano caído no muestra la gracia de Cristo ni ayuda a su hermano, más bien lo destruye y él mismo tropieza. Es importante el espíritu o la actitud con la que lo hacemos. Cuando los escriba, bueno, ya lo dije, de la mujer que fue sorprendida en el adulterio, no lo voy a decir más. Pero mis hermanos, esa es la idea, esa debería ser la actitud de los seguidores de Cristo hacia aquellas personas que caen. Pablo advirtió en repetidas ocasiones a la iglesia en Corinto acerca de la necesidad que tenían de limpiarse de aquellos miembros que persistían en el pecado. Sí, otro de los propósitos de la disciplina, no menos importante, es mantener la pureza de la iglesia. Por supuesto que también ese es otro propósito. Y se refirió de esta manera específica a un hombre que había cometido incesto con su madrastra. En 1 Corintios 5, versículos 4 al 5, él dice que él ya lo había reprendido a él como persona, cuando estuvo seguramente. Pero él siguió en el pecado y la iglesia estaba, escuchen el término, envanecida también. La iglesia estaba envanecida porque no había tomado medidas al respecto. Y mire lo que dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. Recuerden que en el mismo contexto de Mateo 18 es cuando el Señor dice que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy yo. ¿Cuál es el contexto inmediato de ese texto? La disciplina. Cuando 2 o 3 estén reunidos en su nombre. Bueno, aquí está aplicando Pablo ese principio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros como iglesia. Y mi espíritu, obviamente él como apóstol podía decirlo con la autoridad que tenía, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Escuchen, ¿con qué fin? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Wow! O sea, aún por fuerte que parezca ser la disciplina, en este caso, ¿cuál era el fin último? ¿La destrucción de la persona finalmente? No. Quizás sí la destrucción de la carne, sí, como Lázaro. Pero ¿cuál era el fin último? A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Después que una iglesia, hermanos, haya aplicado la disciplina apropiada al hermano caído, o sea, ya después que se ha agotado todo el proceso, ya sea que el hermano se arrepintió, quizás no, y entonces por eso tuvo que ser expulsado de la iglesia. ¿Qué sigue? Porque ahí todavía no termina, fíjense. ¿Qué sigue? Después que una iglesia haya aplicado la disciplina apropiada al hermano caído, los miembros, obviamente, si esta persona se arrepiente, incluso después de haber salido, si después de un tiempo alguien de los que ha salido regresa arrepentido, humillado, ¿saben qué, hermanos? Yo estoy de acuerdo en que pequé, en que hice las cosas mal. Yo solamente quiero venir, sentarme, escuchar, aprender y volver a tener comunión con Cristo y con su iglesia. Bueno, mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 2:7. Perdonarle y consolarle para que no sea consumido de tanta tristeza. Y lo más probable a la luz del contexto de las epístolas es que se trata de la misma persona que él mandó expulsar en 1 Corintios 5. Pero una vez se arrepiente, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Tacharlo y decirle, ya no vuelve a entrar aquí? No. Con espíritu de mansedumbre, perdónalo y consuélalo. No debe ser tenido por enemigo, sino que se le debe amonestar como hermano. La precaución, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, muestra con claridad que aún los creyentes espirituales pueden tropezar. Esta es la otra razón de por qué debemos hacerlo con mansedumbre.
Porque no importa qué tan espiritual seas, tú estás expuesto a los mismos peligros y puedes caer igual que esa persona. Ustedes ya saben de casos de incluso pastores serios en la Reforma que lamentablemente han caído. Y con esto no estoy diciendo que no son creyentes, no sé, quiera Dios que sí, pero vemos ahí ejemplos claros de cómo personas que según eran espirituales terminan cayendo también. Por eso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Están hechos del mismo material que aquellos que han caído, en otras palabras, los espirituales. Y puesto que la exhortación, considerándote a ti mismo, es tan importante, Pablo utiliza aquí una palabra enérgica que significa observar con cuidado en el tiempo presente, lo cual recalca la necesidad de tener una atención continua y diligente hacia su propia pureza. O sea, en otras palabras, cuando vayas a ejercer disciplina sobre alguien, ten cuidado de ti mismo también. Ten cuidado de ti mismo. No te pongas por encima del otro, porque tú podrías estar en la misma situación. Ten cuidado de ti mismo. Ellos también podrían ser tentados hasta caer en el mismo pecado por el cual han sometido a un hermano en disciplina. Yo conozco casos, incluso dentro del contexto de la Reforma, de esto que estoy diciendo. Pastores que disciplinan hermanos enérgicamente y después de un tiempo ellos terminan cayendo en lo mismo. Quizás no hubo suficiente consideración de sí mismo, ¿no es cierto? La actitud de todo cristiano debería ser siempre la actitud de Jesús. Cuando un creyente tenga que brindar su ayuda en la disciplina de un hermano caído, debe pedir una porción especial del amor y la bondad de Jesús. Bien, mis hermanos, entonces ya hablamos de las relaciones, de mantener buenas relaciones como hermanos. Ya hablamos de restaurar al caído, la iglesia espiritual restaura al caído. En tercer lugar, ayuda a los débiles, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Los cristianos deben sobrellevar tiempo presente de manera continua los unos las cargas de los otros. Noten, otra vez, esto no es una recomendación, esto no es una sugerencia, esto es un mandato. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Aquí sobrellevar alude a la idea de soportar el peso con aguante y entereza. Literalmente significa poner el hombro al lado del hermano para aguantar la carga. Y cargas aquí es la traducción de varos, que se refiere a cargas pesadas que son difíciles de levantar y de llevar. Usado en un sentido metafórico, como en este pasaje, representa las dificultades que una persona tiene para lidiar con cualquier problema u obstáculo por sí mismo. Sí, eso es verdad. Hay diferentes circunstancias, azares en la vida que son difíciles de llevar para una persona. Y como digo, esto incluye cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier obstáculo, sea físico, espiritual, material. Y la idea aquí es estar dispuesto a poner el hombro para llevar la carga de tu hermano. Por supuesto, en este contexto, la referencia indica que se trata de cargas principalmente espirituales que tientan a un creyente a caer de nuevo en la falta de la cual acaba de ser restaurado. Una tentación persistente y opresora es una de las cargas más pesadas que un cristiano puede llevar sobre sus hombros. Esa carga es más pesada que una crisis económica. Esa carga es más pesada que enfrentar una enfermedad. Esa carga es más pesada que enfrentarse a la pérdida de un ser querido. Bueno,
si somos espirituales. Otra vez. Porque enfrentar una crisis económica, enfrentar una enfermedad o la muerte de un ser querido no es nada fácil. Eso también son cargas, y las cuales los más espirituales deben sobrellevar sobre sus hombros. Pero la carga más espiritual o más pesada es precisamente esto: la lucha con el pecado remanente. Ser librado de un pecado, hermanos, no equivale a ser librado de la tentación correspondiente. Es verdad, ya no somos esclavos de pecado, pero no quiere decir que hayamos sido librados de la tentación como tal. El creyente espiritual que de verdad ama a su hermano y tiene el deseo sincero de restaurarle para que vuelva a andar en el Espíritu, seguirá pasando tiempo con él y se pondrá a su disposición para aconsejarle y animarle. O sea, no es que el hermano caído fue restaurado y ya, no pasó nada. No, ahí no termina. Seguimos estando a su disposición para aconsejarle y animarle. Dice Pablo, Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué es esto? Otra vez, esto es una prueba del amor ágape. Soportar los unos las flaquezas o las debilidades de los otros. Los creyentes espirituales deben amonestar a los ociosos, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y ser pacientes para con todos. Es difícil, sí, pero no imposible, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso no es imposible. Esto no significa, obviamente, que los creyentes espirituales tengan que ser suspicaces e inquisitivos, o sea, estar metidos en todo. No, hay personas quizás que quieren estar metidos en la vida de las otras personas. No se trata de eso tampoco. Y nosotros no somos de ese tipo, ustedes saben, de los que nos metemos en las vidas de cada quien. De eso no estamos hablando. Eso no son cualidades propias de la espiritualidad. Más bien, que deben ser sensibles al pecado en cualquier momento y lugar que haga aparición dentro del cuerpo, y deben estar preparados para tratarlo de la manera que prescribe la palabra de Dios. De eso es que estamos hablando. Cuando aparezca, y con mansedumbre. Por otro lado, hermanos, la oración, vamos a ver que esto también está relacionado con sobrellevar las cargas. La oración es el arma más poderosa que los creyentes tienen para conquistar el pecado y oponerse a Satanás. Y nada ayuda a un hermano a llevar sus cargas tanto como la oración por él y con él. Así es, mis hermanos. La oración es el arma más eficaz. Miren cómo dice Santiago a los creyentes en capítulo 5, versículos 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Vaya al hospital. Bueno, sí. Perdónenme, no me malinterpreten. Por supuesto, para eso están los médicos. Eso también son dones de Dios para la humanidad. Y son medios que Dios utiliza, ¿no?, para la sanidad de nuestros cuerpos. Por supuesto que sí. Pero mire lo que dice Santiago aquí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. O sea, ¿la enfermedad es una carga? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el deber de nosotros como iglesia? Orar. Gracias a Dios, ustedes saben, aquí los miércoles tenemos esa bendición. Los que pueden de venir, presentar sus cargas delante del Señor. Y ustedes mismos saben y han sido testigos de cómo el Señor responde a las oraciones.
Y mire lo que dice el versículo 15 de Santiago 5. Y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, Dios oye. Como veíamos el miércoles pasado también en el Salmo 18. Dios oye y responde. Salvará al enfermo. Y no solo eso, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué? Les serán perdonados. O sea, aun si esa enfermedad es por causa de un pecado, que muchas veces eso pasa también. Muchas veces el sufrimiento nos viene por el pecado. ¿Qué dice? Les serán perdonados. Wow, qué promesa tenemos ahí, ¿no? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Es en ese sentido que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y oiga cómo termina. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué encerrarnos en nuestros problemas? No, pero yo creo que hay mucho orgullo en nuestros corazones. No querer ventilar nuestros asuntos. Hermanos, esto no es una asociación, esto no es un club de a ver quién se ve mejor, de a ver quién tiene una mejor apariencia, de a ver quién tiene el mejor carro o la mejor casa. Esto no es un club para aparentar. Nosotros somos un cuerpo y como tal debemos funcionar. Somos miembros los unos de los otros. Y por lo tanto, mis problemas le competen a la iglesia. Claro, otra vez, no estoy diciendo que van a ventilar todos y cada uno de sus asuntos. No, hay cosas que son muy personales, de la casa, etcétera. Ahí queda. Pero hay muchas cosas que sí tenemos que, y estamos llamados a confesar para que nuestros hermanos nos ayuden a sobrellevar esas cargas. ¿Qué mejor manera de sobrellevar las cargas los unos de los otros, no? Cuando los creyentes sobrellevan los unos las cargas de los otros, lo que hacen en realidad es cumplir la ley de Cristo. Por eso les digo, esto no está ajeno al mandamiento principal, que es el amor. Esto es cumplir la ley de Cristo. Jesús dijo en Juan 13:14, un mandamiento nuevo os doy, que no es tan nuevo como dice Juan, que os améis unos a otros. Oiga, ¿cómo? Como yo os he amado, o sea, con amor ágape. Eso ya se dijo, no está en nosotros, pero sí está en nosotros. O sea, nosotros no lo producimos por nuestra cuenta, pero ya está en nosotros porque ha sido derramado en nosotros por su Espíritu, dice Pablo en Romanos 5. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La ley de Cristo es la ley del amor, la cual cumple todo el conjunto de la ley de Dios. Como ya vimos en la mañana, Gálatas 5:14, Romanos 13, versículos 8 al 10. No lo voy a repetir. El cumplimiento de la ley es el amor. O el amor se cumple en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y llama la atención cómo empieza Pablo el capítulo 4 de Efesios, versículos 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, suplico, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea, esto es parte de lo que nosotros como creyentes somos llamados a hacer. ¿Qué? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En base a ese amor, debemos estar dispuestos a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y de esa manera, cumplimos la ley de Cristo. ¿Difícil? Bueno, si lo vemos a la luz de lo que estamos viendo, no es tan difícil. El problema es que no queremos someter la carne. 4. Mantiene una actitud humilde. Versículos 3 al 5. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga.
Una de las razones principales por la que muchos cristianos no se toman la molestia de ayudar a sus hermanos cristianos es que se sienten superiores a los pecadores y en su error de creer ser algo en cuanto al nivel de espiritualidad, en realidad son como nada. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Al igual que los fariseos, lo que les preocupa no es la justicia verdadera que Dios da y que solo viene a través de la humildad, según Mateo 5, 3 al 8, sino la justicia que se arrogan a sí mismos, la cual no tiene parte alguna en el reino de Dios en su obra. Por eso el Señor dice en el Sermón del Monte: os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y eso no quiere decir que tenemos que ser más legalistas que los escribas y fariseos, es al contrario. Es que como nosotros no podemos producir esa justicia, ¿ve? Es la justicia que viene por medio de la fe y la que nos humilla. Su deseo no es ayudar a un hermano que tropieza, sino juzgarle y condenarle para sentirse mejor consigo mismo. Miren, esa es la actitud de un legalista, mis hermanos. Es una persona que quiere verse bien delante de los otros, que quiere sentirse superior a los demás. Y cuando alguien peca, cuando alguien cae, se aprovecha de esa situación precisamente para levantarse más a sí mismo. Eso es lo que el Señor Jesús le critica a los escribas y fariseos. Y eso es lo que Pablo está atacando aquí precisamente también. ¡Ojo con eso! Vosotros que sois espirituales. Aquí estas palabras son dirigidas precisamente a los espirituales. A los que están llamados a levantar al caído, a ayudar al débil. Esas palabras son para nosotros. ¡Ojo con eso! El engreimiento puede coexistir con la moralidad externa, o sea, con verse bien, pero no puede coexistir con la espiritualidad. De hecho, esa clase de altivez es el pecado más grande que existe y ocupa el primer lugar en la lista de las cosas que Dios abomina, según Proverbios 6, del 16 al 17. El cristiano que se cree ser algo no siendo nada, necesita ayuda. Esa persona que se cree que es espiritual porque no ha caído quizás en los pecados que otros han caído, y lamentablemente tiene un punto de referencia muy bajo porque no estamos llamados a compararnos con los demás. La ley o los estándares de Dios son mucho más elevados. Bueno, el cristiano que se cree ser algo, no siendo nada, necesita ayuda para enfrentar su propio pecado antes de estar calificado para ayudar a cualquier otro a salir de su pecado. ¿Sí? No sea que siendo heraldo, dice Pablo, termine siendo eliminado. Esa persona necesita ayuda. Esa persona que se cree espiritual necesita ayuda para salir de su propio pecado antes de estar en capacidad de ayudar al débil. Primero, como dice el Señor Jesús en Mateo 7:5, necesita sacar la viga que tiene incrustada en su propio ojo antes de poder sacar la paja del ojo de su hermano. Si se niega a ver su propia necesidad espiritual, ¿qué dice el texto? A sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Y es inútil para servir a Dios o para ayudar a los hermanos en la fe. Wow. Hay personas que están emocionados y que quieren ayudar y servir a los demás. El problema es que esa persona primero necesitas ayuda para salir de su propia justicia, para desengañarse a sí mismo. El verbo griego se engaña significa desviar la propia mente y se relaciona con fantasías subjetivas que conducen al autoengaño. ¿Sí? Entonces, son personas que creen que son algo que en realidad no son, en otras palabras. Se creen a sí mismos la mentira, en otras palabras.
Por esa razón resulta imperativo que cada cristiano, dice Pablo, someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, la primera responsabilidad de un creyente consiste en examinarse a sí mismo. Dokimazo, que significa aprobar tras someter a prueba. Examinarse a sí mismo, como está delante del Señor, para estar seguro de sus propias actitudes y de que su vida son correctas delante del Señor antes de tratar de suministrar ayuda espiritual a otros. Por eso Pablo le dice a los espirituales que ayudan a levantar al caído, pero esos espirituales también deben estarse examinando continuamente. Si después de un examen honesto de uno mismo, algo queda por lo cual gloriarse, tiene que ser usado entonces como motivo para gloriarse en el Señor. Así es. Si existe un motivo para que el creyente proceda a gloriarse o regocijarse respecto de sí mismo, es decir, con relación a lo que Dios ha hecho en él y por medio de él, es sobre la base de su fidelidad y obediencia, no con base en lo que él pueda haber logrado en comparación con otro creyente. Por eso dice, gócese o tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Si en verdad esa persona es más fiel y útil que algunos de sus hermanos en la fe, esto es por la obra de Dios y no por la suya propia. Es ser conscientes y reconocer que si en algo yo puedo servir a mis hermanos, eso se debe únicamente a lo que Él hace en mí y por medio de mí. El mandato de Pablo, cada uno llevará su propia carga, parece contradecir lo que acaba de decir de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero el hecho es que aquí utiliza un término diferente cuando dice cada uno llevará su propia carga. Es un término diferente. Carga aquí se refiere a cualquier cosa que se lleva sin la connotación específica de dificultad, como en la primera vez que se usó ese término. Como digo, en griego son dos palabras diferentes. Se utilizaba, este último, en general para aludir a las obligaciones normales de la vida que cada persona es responsable de llevar como su propia carga sin tener que reclinarse en los demás. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, la idea es que los creyentes somos responsables de hacer lo que esté a nuestro alcance y según nuestras capacidades para restaurar al caído, ayudar al débil y sostener buenas relaciones con todos los santos, manteniendo una actitud humilde. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Esa es nuestra responsabilidad. Y como dice Pablo en Filipenses 3:4, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, si ese es el propósito, si esa es la intención, mejor no hagas nada. No, lo está diciendo Pablo, por si acaso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si lo que buscas es la aprobación de los demás, mejor no lo hagas. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Aun si se trata de ayudar al caído, yo no tengo que verlo para abajo, porque cayó. Tengo que verlo para arriba, porque se trata de mi hermano. Se trata de aquel por quien Cristo murió. No mirando cada uno por lo suyo propio. Esto es contrario al mundo, ¿no? A lo que el mundo nos enseña. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y número 5, la iglesia espiritual es recíproca con su liderazgo. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
La interpretación que parece más obvia, hermanos, y que de hecho es la más común, es que Pablo exhorta aquí a las congregaciones a que paguen a sus pastores la remuneración justa. Ahora bien, aunque este principio se enseña en el Nuevo Testamento, en otros textos, no parece claro que Pablo se refiera aquí a esta enseñanza. Él acaba de hablar acerca de la restauración espiritual de los hermanos que caen en pecado, de ayudar a los débiles, de sostener buenas relaciones, de tener una actitud de humildad, ¿verdad? Y en los versículos que vienen habla de sembrar y cosechar en el Espíritu. No solo eso, tampoco se hace mención alguna aquí de algún apoyo financiero o de cualquier sustento material. Ahora bien, aunque toda cosa buena puede incluir bienes materiales, ¿sí? El sentido aquí es principalmente en un sentido espiritual. Miren, el texto se podría traducir de la siguiente manera. Y no estoy diciendo que la traducción está mal en el Reina Valera, pero un poquito más luz nos da esta traducción. El que recibe instrucción debe participar al lado de aquel que le enseña en todas las cosas buenas. Esa es la idea o la intención del texto. Debe participar al lado. Se parece mucho a lo que vimos hace un momento de sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? Sí, esa es la idea precisamente. Esta traducción es más apropiada. Ahora, que participe es la traducción de koinoneo, ustedes ya conocen esa palabra, y alude a la idea básica de distribuir o participar de algo por partes iguales. Se refiere a compartir, a tener comunión fraternal con esa persona. Pablo habla acerca de algo que debe ser mutuo y no solamente de una de las partes que suministra a la otra, sino más bien de ambas partes que participan juntas, la una al lado de la otra y en la misma medida. En otras palabras, el que es enseñado en la palabra, y el que lo instruye deben participar juntos de toda cosa buena. Ahora, rápidamente, ¿qué es toda cosa buena? Aquí también utiliza una palabra diferente a la que se utiliza en las ayudas financieras que menciona Pablo en otros textos. Aquí es otra palabra, allá es kalos, aquí es ágatos. Esta palabra se emplea en el Nuevo Testamento con referencia a la excelencia espiritual y moral. Así que la idea, mis hermanos, para ir cerrando, es que debe haber reciprocidad. ¿Se entiende esa palabra, reciprocidad, no? O sea, unos dan, los otros también dan o también aportan. Y ahora, no es, vamos a decir, no es la ley de que yo doy esperando que ustedes devuelvan. No es esa la idea. Pero la instrucción de Pablo a los Gálatas es que aquel que recibe, aquel que es instruido, también debe participar junto con el que le instruye en toda cosa buena. Entonces, la idea es que debe haber reciprocidad de parte de los que son instruidos hacia aquellos que los instruyen en toda buena obra. Es decir, debe haber una conciencia de que la obra del ministerio, escuchen con atención esto, mis hermanos, la obra del ministerio no es exclusiva del liderazgo de la iglesia. Sí recae en sus hombros principalmente, pero no únicamente, sino que todos deben participar según los dones que Dios le haya dado. Escuchen cuál es el propósito de los pastores y maestros según el apóstol en Efesios 4, versículos 11 y 12. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuchen, ¿cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos. Para eso el Señor ha puesto estos dones a la iglesia, para perfeccionarlos a ustedes, los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Pero se dan cuenta, la obra del ministerio no es exclusiva de nosotros, sino que estamos nosotros puestos aquí
para instruirlos, para capacitarlos, con el fin de que entre todos podamos llevar adelante la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la obra del ministerio no es exclusiva ni depende únicamente de los pastores y maestros, sino más bien de que ellos fueron dados por Cristo a la iglesia para capacitar a los santos, para que todos juntos seamos edificados y crezcamos, sigue diciendo Pablo, versículos 15 y 16 de Efesios 4, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ya se dijo, todos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Qué bonita imagen, ¿no? O sea, nosotros somos parte de un cuerpo, cada uno es una parte importante de ese cuerpo y todos tienen una participación dentro de ese cuerpo para la edificación del cuerpo de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, no añorando lo que no se me ha dado, sino lo que Dios te dio. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto, mis hermanos, es reciprocidad. Y esa es la forma como se edifica la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, estos pues son los frutos de una iglesia que anda en el Espíritu. Mantiene buenas relaciones entre sus miembros, restaura a los caídos, ayuda a los débiles, mantiene una actitud humilde y es recíproca con su liderazgo. Que el Señor nos ayude y nos capacite por su Espíritu para ser una iglesia fructífera. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te alabamos, oh Señor, por tu palabra, que nunca nos dejas, Señor, sin ella, nunca nos dejas sin alimento. Gracias te damos por dar dones a esta iglesia, por capacitarlos, para que a su vez podamos nosotros capacitar y perfeccionar a los santos, para que todos juntos trabajemos en la obra del ministerio, para que crezcamos todos como cuerpo, para que seamos edificados en amor. Oh Señor, gracias te damos por hacer tú esta magnífica obra. Y perdónanos, Señor, por todas las veces que no hemos amado a nuestro hermano con el amor ágape, en la forma, Señor, que tú nos has amado. Y ayúdanos para que como iglesia cada vez crezcamos más en esa unidad, en esa hermandad y seamos una iglesia fructífera. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.